Vamos a ver tres ejemplos de problemas que incluyen cantidades: masa, volumen, número de moles, porcentajes, fórmula mínima y molecular. El problema número 1. La benzocaína es un anestésico de amplio uso, tiene un punto de fusión de 90 grados, se disuelve 0,04 gramos en 100 mililitros de agua, pero es mucho más soluble en alcohol, se disuelven 20 gramos en 100 mililitros de etanol. Su masa molar es 165,2 gramos por mol. El análisis de una muestra de benzocaína de 2,500 gramos produjo 6 gramos de dióxido de carbono, o sea que el carbono de la molécula pasó a ser dióxido de carbono por combustión, y el hidrógeno pasó a formar agua, 1,500 gramos de agua, y además liberó 0,2121 gramos de nitrógeno. Entonces, el problema consiste en determinar la fórmula mínima o empírica y la fórmula molecular de la benzocaína. Luego hay unas preguntas más. ¿Cuántos gramos de benzocaína hay que pesar para contener 0,05 moles? ¿Cuál es la masa de una sola molécula de benzocaína? ¿Y qué volumen de alcohol se requiere para disolver 1 gramo de benzocaína? Empecemos con la fórmula empírica. Sabemos que el carbono del compuesto, por oxidación, pasa a dióxido de carbono. Sin hacer la ecuación química, simplemente sabiendo que el carbono pasa a dióxido, hay un cambio de 12,01 gramos, que es 1 mol de carbono, pasa a formar 44,01 gramos, que es el mol del dióxido de carbono. El hidrógeno, para pasar agua, son 2 moles de hidrógeno, ¿sí?, que se convierten en agua. Por lo tanto, 2,02 gramos de hidrógeno producen 18,02 gramos de agua. Entonces, 44,01 gramos de dióxido de carbono significa que provienen de 12,01 gramos de carbono. Los 6 gramos que nos dice acá del análisis de dióxido de carbono provienen entonces de 1,637 gramos de carbono, que era el carbono que contenía la muestra de 2 gramos y medio. En 18,02 gramos de agua hay 2,02 gramos de hidrógeno, por lo tanto en 1,500 gramos de agua hay 0,168 gramos de hidrógeno. O sea, ya tenemos la masa de carbono y de hidrógeno contenida en los 2 gramos y medio de muestra que se analizó. Bueno, sabemos que la masa de nitrógeno nos dan como dato y es 0,2121 gramos. Entonces, en general, la masa de carbono más la de hidrógeno más el nitrógeno, ¿puede sumar la masa total o no? Si no suma la masa total, lo que falta es oxígeno, que se saca por diferencia habitualmente. Entonces vamos a hacer ese cálculo. La masa de oxígeno sería la diferencia entre la masa total y las 3 masas restantes. Las 3 pasan restando, que es lo mismo que poner menos, y todo entre paréntesis con signo más. Entonces, reemplazando los datos, la masa de muestra es la masa total, 2,500 gramos, menos la masa de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Esto da 0,4829 gramos, es decir, la muestra contiene también oxígeno. Entonces ya sabemos que los 2,500 gramos contienen 1,637 gramos de carbono, 0,168 gramos de hidrógeno, 0,2121 gramos de nitrógeno y 0,4829 gramos de oxígeno. Por lo tanto, podemos calcular el número de moles o la cantidad de cada uno. Los moles de carbono va a ser dividir la masa de carbono por 1 mol de carbono. Eso da 0,1363 moles. Los moles de hidrógeno lo mismo, dividimos la masa de hidrógeno que contiene la muestra por la masa molar del hidrógeno, en la tabla periódica expresado en mol, gramos por mol. Eso nos da el número de moles, 0,1663 moles de hidrógeno. Los de nitrógeno es lo mismo, la masa de nitrógeno dividido la masa molar, 0,0151 mol, y la de oxígeno 0,4829 dividido la masa molar, 0,0302 moles. Se toma el menor de todos estos valores, el menor número de moles está en el nitrógeno y se comparan todos los restantes contra el menor. Es decir, comparo los moles de carbono con los de nitrógeno, los moles de hidrógeno con los de nitrógeno y oxígeno con nitrógeno. Haciendo las cuentas, esto da aproximadamente números enteros, 9. ¿Qué quiere decir este 9? Que por cada mol de nitrógeno hay 9 moles de carbono, que por cada mol de nitrógeno hay 11 moles de hidrógeno y por cada mol de nitrógeno hay 2 moles de oxígeno. Por lo tanto, comparar moles es comparar número de átomos en la molécula, la proporción es la misma. Entonces, la fórmula empírica es que por cada 1 nitrógeno hay 2 oxígenos, 11 hidrógenos y 9 carbonos. Esta es la fórmula mínima o empírica, que tiene una masa molar que va a ser 9 veces lo que pesa el carbono. Un mol de carbono es 12,01 gramos por mol.
le puse solamente gramos para simplificar, 11 veces lo que pesa el hidrógeno, 2 veces el oxígeno y 1 vez el nitrógeno, y eso da 165,21 gramos por mol. Entonces, comparando la masa molar que nos dieron como dato con la masa de la fórmula mínima, está claro que esto da aproximadamente 1, de donde la fórmula molecular es la misma fórmula que la fórmula mínima. En la parte B nos piden que necesitamos 0,05, supongamos que tenemos 3 cifras significativas, moles de benzocaína. Entonces la masa que se requiere es multiplicar el número de moles por lo que pesa cada mol. Entonces son 0,05 moles que necesitamos por 165,21 gramos por mol. Se simplifica mol y nos da los gramos. 8,26 gramos redondeando a 3 cifras significativas, como es el dato del número de moles. ¿Qué masa tiene una sola molécula? Eso es muy simple. La masa de una sola molécula es el mismo número que la masa molar, solamente que expresados en UMAS. Así que podemos decir que la masa de una molécula es 165,21 UMAS. Si queremos expresarlo en gramos, bueno, multiplicamos por lo que vale la UMA. Una UMA son 1,66 por 10 a la 24 gramos. Se simplifica la UMA y queda 2,74 por 10 a la menos 22 gramos. Siempre redondeando a 3 cifras significativas. Es una masa muy pequeña. Además sabemos que 20 gramos de benzocaína se disuelven en 100 mililitros de alcohol a temperatura ambiente. Por lo tanto, para disolver 1 gramo de benzocaína necesitamos 5 mililitros de etanol. Otro problema. El cloroformo tiene una fórmula que es carbono, hidrógeno, cloro 3. En base a este dato, responder: ¿qué cantidad de cloroformo hay en 10 gramos de cloroformo puro? ¿Qué significa qué cantidad? Cuando nos dicen qué cantidad de cloroformo, nos están diciendo cuál es el número de moles de cloroformo que hay en 10 gramos de cloroformo. Cantidad es número de moles para IUPAC. Primero que hacemos es calcular la masa molar de cloroformo. Es sumar las masas molares de sus componentes. El carbono es 12,01 gramos por mol, el hidrógeno es 1,01, el cloro es 35,45 por 3, porque tiene 3 moles. Un mol de cloroformo tiene 3 moles de átomos de cloro. Sumando todo da 119,37 gramos mol. Por lo tanto, la cantidad es el número de moles, es comparar la masa con la masa de un mol. Entonces 10 gramos comparado con 119,37 da aproximadamente 0,0838 moles de cloroformo. Esa es la cantidad de cloroformo que hay en 10 gramos. Expresado con 3 cifras significativas porque los 10 gramos están expresados con 3 cifras significativas. ¿Qué cantidad de cloro, o sea, qué número de moles de cloro hay en 2 moles de cloroformo? Bueno, en un mol de cloroformo está claro que hay 3 moles de cloro. Por lo tanto, en 2 moles de cloroformo habrá el doble. 2 por 3 es 6 moles de cloroformo. ¿Cuántos átomos de cloro hay en un mol de cloroformo? Bueno, en un mol de cloroformo vemos que hay 3 moles de cloro. Y 3 moles de cloro es 3 veces el número de Avogadro. O sea, 3 por 6,02 por 10 a la 23. Y eso, manteniendo las cifras, es 1,806 por 10 a la 24 átomos de cloro. Y por último, ¿cuántos átomos de cloro hay en 2 moléculas? En una molécula hay solamente 3 átomos de cloros. ¿Sí? En 2 moléculas va a haber el doble, 2 por 3, 6 átomos de cloro. Bueno, en este problema nos dice, la nicotina pura tiene fórmula carbono 10, hidrógeno 14, nitrógeno 2, la nicotina. Cuando es pura es un líquido aceitoso amarillento muy higroscópico, es decir, toma agua del medio ambiente, la humedad. Se oxida al aire pasando a ser marrón. Se sabe que hierve a 247 grados, descomponiendo parcialmente en el proceso, y que tiene densidad 1,01 gramos por mililitro a temperatura de 25 grados. Bueno, el problema nos pide calcular su masa molar, determinar el porcentaje de nitrógeno en la nicotina y cuál será su volumen molar a 25 grados. La nicotina, que es el componente del tabaco que produce la adicción. ¿Sí? Tenemos receptores nerviosos que se llaman receptores nicotínicos. Y la nicotina se utilizó mucho tiempo, antiguamente, como insecticida en los campos para combatir ciertas plagas. Bueno, la masa molar es simplemente sumar 10 veces, ¿sí? 10 veces la masa del carbono, más 14 veces la del hidrógeno, más 2 veces la del nitrógeno. Eso da
162,26 gramos por mol. El porcentaje de nitrógeno. Bueno, en un mol de nicotina tenemos 2 moles de nitrógeno, por lo tanto, 2 moles de nitrógeno por 14,01 gramos por cada mol de nitrógeno atómico. Eso da 28,02 gramos de nitrógeno en la nicotina. Por lo tanto, el porcentaje de nitrógeno es comparar la masa de nitrógeno con la masa total, que es la masa de nicotina, multiplicado por 100. Entonces, la masa de nitrógeno es 28,02, la masa total y la masa molar de la nicotina, 162,26. Todo eso por 100 da 17,27%. Se puede hacer una regla de 3 simple también. O sea que de la nicotina, 17% aproximadamente corresponde al nitrógeno. La densidad relaciona la masa de una porción de sustancia con su correspondiente volumen. Si la masa es la masa de un mol, su correspondiente volumen es el volumen molar. O sea, la masa la llamamos M mayúscula cuando es la masa de un mol, y al volumen le llamamos V con una rayita arriba cuando es volumen molar. Entonces, densidad es masa sobre volumen. Como estamos considerando una porción que es un mol, tomamos la masa de un mol y el volumen de un mol. De acá podemos despejar el volumen molar, va a ser la masa molar dividido la densidad. La masa molar 162,26 gramos por mol, la densidad 1,01 gramos por mililitro. Se simplifica a gramos, mililitro pasa arriba, mol queda abajo, y esto queda aproximadamente con 3 cifras. ¿Por qué 3 cifras? Porque la densidad viene con 3 cifras. Aunque acá tenemos la masa molar con 5 cifras significativas, esto tiene 3, el resultado va a tener 3. Esto da 161 mililitros o centímetros cúbicos por mol. Es el volumen molar, o sea, de un mol de nicotina líquida. El volumen molar siempre se puede sacar a partir de la densidad de la sustancia en las condiciones que uno quiera. Sabiendo la masa molar, se saca el volumen molar. No tiene que sorprender que el volumen molar acá sea pequeño. ¿Sí? 160 mililitros es mucho menos que un litro. Uno tiene en la cabeza muchas veces el volumen molar 22,4 litros. Eso es el volumen molar de un mol de gas. Los gases están mucho más separados, las moléculas ocupan mucho volumen. Un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, a 0 Celsius, a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, un gas ideal ocupa 22,4 litros. Pero acá es un mol de un líquido y son solamente 161 mililitros.